Está grabando. Bueno, seguimos con la clase de qué es el aprendizaje estadístico. Entonces, como les decía, si tenemos datos de ventas y publicidad, al ejecutar, van a ejecutar. Voy a tratar de mejorar mi conexión web para que vean, creo que no pueden ver esa partecita del stop sharing.
¿Aló, se escuchó? Ah, pucha, qué macana, he hablado en mano. Oh, disculpen, disculpen, no se me escuchó. Se borra. A ver, vamos a repetir, mana. Disculpa, está un poquito lento mi máquina. Ahora sí se me puede escuchar. Bueno, en el chat del WhatsApp. Ahora sí me pueden escuchar. Lo he apagado mi... Bueno, me han dicho que no se escucha. Ahora sí se puede escuchar. Por favor, pueden escucharme. Ya. Bueno, van a disculpar. Bueno, vamos a repetir otra vez. O sea, vamos a ver la parte de análisis de datos desde el punto de vista de lo que es el aprendizaje estadístico. Vamos a comparar, como les digo, vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ventas y publicidad. Yo tengo ciertos datos, he ido gastando cierto monto de dinero en publicidad, en televisión, en publicidad, en, en radio, en publicidad, en periódico, y mis ventas han aumentado cierto monto de dinero, como por ejemplo podemos ver en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que me indica? Si yo meto más plata en televisión, aparentemente tengo un mayor incremento en ventas. Lo mismo en publicidad, en, en la radio, pero en periódico no tanto, no tengo tanto incremento en gasto en periódico. Entonces, ese es un problema para mí, ¿no? Saber cuánto yo tendría que poner plata en publicidad para aumentar mis ventas. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo de lo que es Python. Necesitamos importar las librerías de Matplotlib y de NumPy. Vamos a ver posteriormente qué significa todo esto, pero por ejemplo, para empezar, ahora este linspace nos genera, si le aumentamos una celda más, bueno, para ejecutar, fíjense, aquí hay un botoncito, ejecutar o control enter, les ejecuta el programa. Vamos a aumentar una línea más de código. Si, por ejemplo, podemos ver qué hace el linspace, pero lo vamos a volver a repetir. Por ejemplo, yo quiero generar números de él. Está un poco lento. Está un poco lento. Voy a cambiar el... Vamos a compartir de manera local. Está muy lento mi... Vamos a compartir de manera local. Tab. Ya. Entonces, como les decía, para ejecutar, acá le ponen run, acá les va a aparecer en el Colab un botoncito de ejecutar, te dan clic ahí. Entonces, ¿qué decíamos? Yo quiero determinar cuánto de plata tengo que poner a mi gasto en ventas o a mi gasto en publicidad para ver cuánto me afecta a mi gasto en ventas. Entonces, quiero saber cuál es ese gasto óptimo. Y de manera general, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de determinar una respuesta frente a cierto tipo de variables que le vamos a llamar predictores. Vamos a tener P predictores o variables independientes y vamos a tratar de determinar una respuesta. O sea, SY en función de f de x más un error epsilon, que es un error aleatorio. Vamos a tratar de determinar ese error. Entonces, ¿cómo le hago? Yo voy a tratar de determinar esa función f para poder predecir ese mi valor y. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Muchas veces no se puede estimar ese f de manera directa. O sea,
¿Para qué vamos a estimar SF? Para realizar predicción e inferencia. O sea, la parte de la predicción es cuando yo tengo ciertos valores, yo he estimado F, entonces voy a saber cuánto voy a obtener del resultado. Si es que yo he colectado datos, como les dije, de cuánto gasto en publicidad respecto de cuánto yo obtengo en ventas, entonces voy a saber cuánto tengo que meter de plata para obtener cierto tipo de resultado en ventas. Eso es lo que yo quiero estimar. Otro ejemplo puede ser estimar la demanda de electricidad para comprar generadores eléctricos. Entonces, acá yo puedo tener en este mi X, puede ser un ejemplo del salario mínimo nacional, el nivel de inflación, el Producto Interno Bruto, que eso me puede afectar la demanda de electricidad. ¿Cómo? Más o menos, a ver, los de economía, ¿no? Si aumenta tus ingresos, puede que empieces a gastar más, ¿no? Puede que te compres una lavadora, entonces ya no tengas que lavar a mano. Si tienes más plata, entonces vas a demandar más electricidad. Entonces eso aumenta, por ejemplo, la demanda de electricidad. ¿Y para qué yo quiero saber eso? Una central generadora no es algo que vas y construyes de la noche a la mañana, no es ir y comprarse como un televisor o uno de esos generadores pequeños del área rural, ¿no? Que funciona a gasolina o diésel, que son de 1000 vatios. Un generador de una planta eléctrica son 50 megavatios, que son 50 millones de vatios. O sea, es mucha potencia y no se hace de la noche a la mañana. Entonces, si uno estima la demanda de electricidad, o sea, si sabes que de aquí a 20 años vas a tener un salario mínimo nacional, qué sé yo, de 5.000 bolivianos, cierto tanto de inflación, cierto tanto de Producto Interno Bruto, entonces tu demanda va a crecer de aquí a 20 años. Entonces, vas a ver cuánto tienes en las plantas de generación y sobre eso vas a ver de construir nuevas plantas de generación de aquí a 20 años y de cubrir esa demanda. Entonces, para eso, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que al ver los datos históricos de demanda de electricidad respecto al salario mínimo, respecto a ciertos indicadores económicos, nos puede ayudar a predecir, a hacer esa predicción de cuánto va a ser la demanda de electricidad. Y lo mismo, nos puede ayudar a predecir de si tenemos tanto de presupuesto para publicidad, cuánto vamos a obtener en ventas. Eso es lo que nos va a ayudar esta partecita. Entonces, para eso vamos a estimar una función f para hacer esa predicción, donde las respuestas van a estar dadas por esa función f más un término de error aleatorio, que ese error sigue una distribución normal. Vamos a ver después por qué se asume esa distribución normal, pero si tienen, digamos así, esa curiosidad o han visto un buen curso de estadística, tiene que ver con el teorema del límite central. O sea, cuando varias variables aleatorias, cuando haces la suma de variables aleatorias idénticamente distribuidas, o sea, se asume que este ruido es idénticamente distribuido independiente, esos eventos de ruido, cuando realizas el promedio, la suma, esa suma por el teorema del límite central tiende o converge hacia una distribución normal. Y la convergencia es en medida, ¿no? Para los que están en matemáticas, si se acuerdan, ¿no? La convergencia en medida. Entonces, ¿para qué vamos a estimar F? Como les dije, para realizar predicciones y también para realizar la inferencia. ¿Qué es esa parte de la inferencia? O sea, yo quiero saber cuánto, cuánto es, cuánto de cada caso, o sea, cuánto cada variable me afecta a la respuesta. Entonces, cuando yo hago la predicción, lo que vamos a hacer es estimar una función f sombrero. Esa función f sombrero nos va a dar una respuesta aproximada y es sombrero a lo que va a pasar en el futuro. A ver si pueden ver mi pantalla. Vamos a compartir window.
Ahora sí pueden ver toda mi pantalla, ¿no? Vamos a ver, Comité Nacional de Despacho de Carga. Aquí se ve un ejemplo de estimación, por ejemplo, de la demanda de electricidad diaria, lo que hacen en el Comité Nacional de Despacho de Carga. Esta partecita entre líneas, entre puntos, es la demanda de electricidad prevista. Y esta partecita negra es la demanda de electricidad real. Miren, acá ha superado la demanda prevista, acá es por debajo. Entonces, ¿para qué se hace eso? Yo voy a saber, por ejemplo, en este caso, ellos han estimado una función para determinar cuánto va a ser la demanda y saber cuántas centrales generadoras tienes que encender a cierta hora del día. Por ejemplo, a esta hora, que son las 19, bueno, hasta las 19, esta era la demanda. Vamos a ver, para las 8 se va a actualizar, vamos a ver cuánto ha ido evolucionando la demanda. Y miren, por ejemplo, han puesto la generación térmica, esas que son a gas, hidráulicas, eólicas, solares, y esta de bagazo, que es con caña, con el residuo de la caña. Entonces, para eso se hace la predicción, para tratar de estimar cuánto va a ser y en base a eso yo generar una respuesta, ¿no? Aquí voy a saber cuántos generadores tengo que emplear ese día y en términos generales a largo plazo cuántas centrales de generación tengo que construir o en nuestro primer ejemplo cuánto en ventas voy a producir. Entonces yo genero ese Y estimado y ese Y estimado tiene que ser lo más parecido al Y. Y eso depende de dos aspectos, que es el error reducible y el segundo, el error irreducible. El error reducible es el error que se genera de la diferencia de F sombrero con F. ¿Y qué es lo que yo trato de hacer ahí? Trato de que F sombrero sea lo más parecida a F. Y vamos a ver, ¿no? Si han visto bien el curso de cálculo vectorial, han debido ver que una noción de aproximación, ¿cuál es? Es la norma euclidiana, ¿no? Y en funciones hay varios tipos de normas, ¿no? La norma nos da una noción de lo que es una distancia. Vamos a ver, vamos a tratar de achicar esa distancia. Y el error irreducible que es producido por el error aleatorio. Entonces, en términos generales, quiero saber esa distancia entre la respuesta real y la respuesta estimada, y yo le voy a sacar un valor medio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con distribuciones con variables aleatorias que son el épsilon. Entonces, ¿qué yo tengo que sacar? Esa esperanza o valor medio, como f de x y f de x es sombrero son datos ya determinísticos y hemos estimado el f, la diferencia entre f y f sombrero nos va a dar lo que es el error reducible y vamos a tratar de minimizar eso. Y la varianza del ruido es lo que vamos a llamar el error irreducible. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en la materia? Es tratar de determinar ese f. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En este caso, queremos determinar la respuesta Y en base a los parámetros X1 hasta XP. Aquí está. Ojo, pues si acaso, para los que están en matemáticas, una ventaja del Jupyter Notebook y del Colab es que nos reproduce términos de látex. Para hacer un pequeño paréntesis, no sé si me escucharon, pero miren, acá tengo varios comandos de LaTeX ya preparados y alrededor del texto van a reconocer. Es una maravilla el poder utilizar el LaTeX en el Jupyter Notebook y en el Colab. Miren, acá lo tengo escrito en LaTeX, en formato LaTeX. Vamos a ver después cómo es más cosas de ese formato LaTeX. Entonces, para el caso de la inferencia, yo quiero estimar, por ejemplo, cuál es la relación entre cada variable independiente y la respuesta Y. En este caso, en el caso de las ventas, quiero saber, por ejemplo, cuánto, si yo pongo 100 pesos más en la propaganda de televisión, cuánto más en ventas me produce. Si, por ejemplo, si
Si por cada 100 pesos que yo ponga en televisión me produce 10 más en venta, pues no me conviene, ¿no? Meter propaganda en televisión, mucha más propaganda en televisión. Si yo pongo, qué sé yo, 100 pesos en radio y me produce en ventas 200 o 300 pesos, entonces me conviene ir y poner más propaganda en radio, ¿no? Entonces, esa es la parte de inferencia, es saber qué relaciones hay entre las variables independientes y dependientes y saber qué relación, si esa relación es lineal o es más complicada. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cómo vamos a estimar ese F? Y ese es el objetivo de nuestro curso. Un ratito nos daremos unos 10 minutitos de pausa. Un poquito me ha dado sed. Necesito un pequeño descanso. 10 minutos, por favor.
Ahora sí, estábamos compartiendo el Firefox. No, el Colab es el Window Change Tab. Ya. Estábamos compartiendo el Colab, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Si se me puede escuchar, sí. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a estimar ese F? El objetivo de nuestro curso, el objetivo de lo que vamos a ver en la materia es estimar ese F, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, ¿cómo los vamos a analizar, no? La materia es análisis de datos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tratar de estimar esa relación funcional de tal manera que podamos realizar predicciones e inferencias. Y vamos a ver, entonces, ese es nuestro objetivo de estimar SF de manera lineal y no lineal. Esa es la principal parte de nuestro curso. Para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, ¿qué necesitamos? Si es que hemos observado N datos, o sea, si tenemos N datos, por ejemplo, cada mes, ¿no? Durante 20 meses hemos gastado tanto en publicidad, por ejemplo, la observación XY el mes Y, que puede ir de 1 a 100, puede ser gasto en televisión, X y 2 gasto en radio, X y 3 gasto en periódico, o en el caso y cuánto he obtenido en ventas, ¿no? O en nuestro caso de la electricidad, Y sub I puede ser la demanda de electricidad en el año Y, ¿no? Y X1I podría ser el salario mínimo en el año Y. XI2, el índice de inflación, índice de precios al consumidor, XI3, el Producto Interno Bruto, u otros indicadores económicos que se tenga para ese análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tratar de estimar esos XI, o bueno, vamos a tratar de estimar F a partir de esos datos que se llaman datos de entrenamiento o Fit Data, Training Data. Vamos a tratar de estimar ese F sombrero. ¿Y cómo realizamos eso? De ahí viene el famoso método paramétrico. Hay otros métodos no paramétricos que también se encuentran en la bibliografía, pero no nos va a dar el tiempo para cubrirlos, pero el principal es el método paramétrico. Y yo sé que tal vez les parece muy aburrido la parte de regresión lineal y probablemente la hayan visto, ¿no? Pero esta parte de regresión lineal también se aplica a tareas de clasificación, vamos a ver después. Las tareas de clasificación que también se utiliza la parte lineal. Por ejemplo, esto nos genera, si han estado en matemáticas, lo que es un hiperplano, ¿no? En álgebra lineal. Entonces, si nos da un valor positivo, está por encima del hiperplano, un valor negativo por debajo de ese hiperplano, y puede ser, por ejemplo, el nivel de la sangre, qué sé yo, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de cierto tipo de vitaminas para determinar si una persona está enferma o no. Puede ser el pH de la sangre, y con eso puede determinar, ¿no? Si es un valor positivo, está por encima de ese hiperplano, puede ser que la persona tenga cierto tipo de enfermedad infecciosa, qué sé yo, SIDA o otro tipo de enfermedad. Y si está por debajo del hiperplano, puede que la persona esté sana, ¿no? Que no tenga esa enfermedad. Vamos a ver cómo esto se combina con lo que es la regresión logística para tareas de clasificación. Vamos a ver cómo se ve con tareas de clasificación, pero por ahora vamos a empezar con la parte lineal. Vamos a determinar estos coeficientes con esos datos históricos que hemos recolectado, los cuales vamos a llamar datos de entrenamiento o training data. Y vamos a, y la manera más común de hacer esto es con el famoso método de mínimos cuadrados, que nos da una relación de la distancia euclidiana, ¿no? Si eso han debido ver en cálculo vectorial, espero.
Y también hay otro tipo de nociones de distancia que vamos a ver después, que es el cross entropy para la parte de clasificación. Hay varias nociones de distancia, no solo es la norma euclidiana. Bueno, si se acuerdan, ¿no? Los que son de matemáticas, en, en RN han debido ver, ¿no? La primera norma euclidiana, la norma de la suma, la norma del máximo, y en general en las funciones F, ¿no? Hay la norma del supremo, las normas entre matrices, o sea, es muy general esa noción de distancia, pero uno de los principales métodos para esto es el método de mínimos cuadrados, que nos reproduce la noción de la norma euclidiana. Entonces, vamos a estimar F mediante la estimación de esos parámetros beta sub 1 o beta sub 0 a beta sub p. ¿Cuál es el inconveniente de este método paramétrico? Digamos, es que la relación puede que no sea lineal, ¿no? Entonces vamos a ver que hay, aparte de eso, esta relación lineal se puede combinar con la función que es sigmoid, que nos va a dar la regresión logística, que la vamos a ver después, pero muchas veces tampoco se adapta a la regresión logística. Para esto vamos a ver un poco de repaso de lo que son la teoría de probabilidades y lo de pruebas de hipótesis. ¿Alguien, ¿Alguien se acuerda lo de pruebas de hipótesis o no para preparar la clase de mañana? Porque si no se acuerda, eso lo tendríamos que repasar, es fundamental. Eso he tenido un poco de problemas la anterior vez que hemos dado la clase. Los alumnos no estaban muy familiarizados, ¿no? En matemáticas, lamentablemente, no vemos así a profundidad esta parte estadística, ¿no? Es más, vemos la parte de álgebras abstractas, demostraciones, y en ingeniería tampoco, pero supongo que en economía sí lo han debido ver, ¿no? Espero, pero si no lo vamos a repasar. Entonces vamos a recordar qué es una variable aleatoria. Bueno, en sí una variable aleatoria para nosotros en matemáticas es una función medible, ¿no? O sea, ¿qué es un espacio de probabilidad o un espacio muestral? Bueno, es, es también esa noción de, de espacio de medida que han debido ver en teoría de la medida. Pero a ver, vamos a ver para esto una ejemplificación. Si vamos a lanzar un dado, vamos a obtener 6 posibles resultados, ¿no? No hay más, ¿no? Lanzas un dado y obtienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde la probabilidad de que ocurra y, por ejemplo, el 3 es de un sexto, ¿no? Si es que es un dado justo, ¿no? Si no es un dado cargado. Entonces, vamos a decir un evento A es un subconjunto de ese espacio muestral, ¿no? De ese omega. En nuestro caso, si lo queremos relacionar a teoría de la medida, ese A es un conjunto medible, ¿no? Un measurable set. Entonces, por ejemplo, A puede ser 2, 4, 6, o sea, que te toque un número par, y la probabilidad de eso es un medio, ¿no? Y ese omega se denomina el espacio muestral, o en caso más general de teoría de la medida, un espacio de medida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos una función x que a cada gamma, o que a cada elemento de omega, a cada evento le va a proporcionar un valor de 0 o 1, qué sé yo, por ejemplo, xi es 0 si i es un número par, y xi es 1 si i es un número impar. A esto se le conoce como una variable aleatoria. En nuestro caso es una variable aleatoria discreta porque toma valores en un conjunto discreto. Es decir, es una función de medida, es una función medible definida en un espacio de probabilidad o un espacio de medida, donde omega es ese espacio, es el conjunto, y P es la probabilidad o la medida. O sea, una probabilidad, una función de probabilidad es, en términos muy generales, una función de medida. Y a esta está asociada ese experimento aleatorio. Y observamos que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 0 es un medio, y tome el valor de 1 es también un medio, ¿no? A ver, vamos a ver otro experimento. Si lanzamos una moneda, ¿qué es lo que vamos a obtener? Dos posibles resultados, ¿no? Cara o sello. Entonces, si lanzamos una moneda 3 veces al azar, donde los lanzamientos son independientes, si se acuerdan, ¿no?
dos variables son independientes si la probabilidad de su intersección es el producto de sus probabilidades, ¿no? Ahí ya no aplica la regla de Bayes. Entonces, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? Cara, 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 todos salgan cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 sello. Es decir, nuestro espacio muestral consta de 8 posibles resultados. Si la probabilidad de C o de S es la misma, o sea, es un medio, entonces la probabilidad de cada elemento de omega es un octavo, ¿no? O sea, por ejemplo, la probabilidad de que obtenga sello y después dos caras es un octavo. La probabilidad de que obtenga dos caras y un sello es también un octavo. Entonces, vamos a definir un juego. Si por cada cara que yo saque yo gano un peso y por cada sello que yo saque pierdo un peso, entonces vamos a definir una variable aleatoria que a cada evento le asigne -3, -1, 1, 3, donde si yo saco las 3 caras gano 3 pesos, si yo saco 2 caras gano 2 pesos, pero saco un sello pierdo un peso, mi ganancia total es de un peso, ¿no? Entonces X de cara, cara y sello es lo mismo que X de cara, sello, cara, y X de sello, cara, cara es 1. X cuando tengo dos sellos es -1 y cuando saco los 3 sellos es -3, o sea, pierdo 3. Por tanto, tengo estos errorcitos. Tengo que X es una variable aleatoria, o sea, me está asignando, es una variable de un espacio medible a otro espacio medible. Y me está asignando esos valores. Es una función medible. Si se acuerdan, ¿no? O sea, la preimagen de una función medible, o sea, las preimágenes van a ser conjuntos medibles. Y en este caso va a ser nuestro espacio de medida. Entonces, ¿qué tenemos? La probabilidad de que X tome el valor 3 es un octavo, de que X tome el valor 1 es 3 octavos, ¿no? Son 3 de 8. Que X tome el valor -1 son 3 de 8. Y eso lo podemos graficar. Vamos a ver dos librerías fundamentales en Python, que es la NumPy y la Matplotlib. Entonces, ¿qué nos va a generar esto? Nos va a generar su distribución de probabilidad. Bueno, un poquito, aquí falta, ¿no? Por ejemplo, en -3 su probabilidad es un octavo. De -1 la probabilidad es 3 octavos. De 1, 3 octavos. De 3 es 3 octavos. Esta sería nuestra distribución de probabilidad. A ver, ¿cómo se genera esto? Vamos a ver, vamos a ir introduciendo sobre la marcha lo que es el Python, que hace cada uno. Hay que ir viendo, ¿no? O sea, NumPy, o sea, estamos importando dos librerías de Python. Estamos importando NumPy y Matplotlib. Entonces, miren, acá si le damos más, también tienen, ¿no? Él les he mostrado más antes, espero que lo hayan visto, en la parte del Colab tienen aumentar el código, una celda, pueden ir aumentando celdas. Entonces, ¿qué pueden poner? Por ejemplo, pueden realizar operaciones 3, Markdown, no, I don't want it. No, Markdown, código. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo realizar sumas y le doy control enter o si no le doy aquí a la parte de ejecutar. En este caso, en la parte del Colab tienen un botoncito de play y le dan de que corra. Puedes realizar sumas, puedes realizar potencias 3 al cuadrado, 9, puedes realizar 4 módulo 3 es 1. ¿Por qué? Porque el resto de dividir 4 entre 3 es 1. O, por ejemplo, 6 módulo 2, 6 resto 2 es 0, ¿no? Porque 6 es divisible entre 3, si se acuerdan de la congruencia módulo Z. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un arreglo de NumPy. Miren, ¿qué es lo que yo le digo? Invoco a la librería
en un py.arreglo. ¿Y qué le digo? Le voy a dar una pequeña lista del número menos 3, menos 1, 1, 3, 8. ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo este arreglo, que es lo que he cargado acá. O, por ejemplo, él le puedo dar, podemos hacer el gráfico después de estas funciones. Vamos a ver después. O, por ejemplo, doy esta lista, ¿no?, de los posibles resultados que tome mi variable menos 3, en este caso de puros sellos, menos 1 para estos tres casos que tenga dos sellos, 1, 3 unos para el caso de que tenga dos caras y 3 para el caso de que tenga las tres caras. Entonces le digo dibujar histograma, PLT hist, por ejemplo, para el caso de este X. Estos aún no vamos a necesitar. Vamos a ver después. Entonces yo le doy PLT, el histograma cuando yo genero esta lista X. Yo le digo PLT, que invoca a la librería Matplotlib de pyplot, el comando o función de histograma, y lo paso como un argumento y le digo ejecutar, run, o ejecutar, y me dibuja mi histograma. Entonces yo he producido esa distribución de probabilidad. A ver, vamos a ver otro. A ver, vamos a ver, miren, si yo sumo la probabilidad de que X salga menos 3, menos 1, si yo sumo todas esas posibles probabilidades, me va a dar 1. Ahora, miren, ¿cuál sería, digamos, esa noción de valor esperado? Si yo ejecuto este experimento muchas veces, en promedio, ¿cuánto de plata tendría que haber ganado o perdido, ¿no? O sea, el valor esperado nos da una noción de, al ejecutar eso, en promedio, cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder. Entonces, ¿qué es el valor esperado? Si tenemos una variable aleatoria, discreta, que toma valores x1 hasta xn, y sabemos las probabilidades de que tome esos valores, entonces el valor esperado es un promedio ponderado. O sea, xi, en vez de sumarlas todas, multiplico por su ponderación, que cada uno va a tener una ponderación, es diferente. En caso del promedio, ¿cuál es esa ponderación? Es 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n es para el promedio, pero cuando es una variable aleatoria, cada xi tiene una probabilidad diferente, entonces tiene una ponderación diferente. Por tanto, ¿cuál sería el valor esperado de nuestro experimento si lo reprodujéramos muchas veces? Un ratito, esta partecita vamos a borrar con la tijera para que se note. Miren, entonces yo tengo que cuando x vale 3 es 1 octavo, x vale 1, 3 octavos, menos 1, 3 octavos, y x menos 3, 1 octavo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si yo calculo el valor esperado de este experimento, menos 3 por 1 octavo, menos 1 por 3 octavos, más 1 por 3 octavos, más 3 por 1 octavo, me sale 0, ¿no? Entonces, si yo juego muchas veces ese experimento, en promedio voy a ganar 0. En promedio voy a ganar 0 en ese juego. No tendría que ganar ni perder plata. Ocasionalmente tú puedes ir y ganar, ¿no? Es como la bolsa de valores. No sé si han visto en la parte de economía, la bolsa de valores, la gente trata de generar un algoritmo que prediga cuál va a ser ese resultado, ¿no? Pero uno de los resultados que tienen en finanzas es que el valor esperado de tu ganancia es 0. O sea, puede que ocasionalmente ganes o pierdas, pero a largo plazo no ganas ni pierdes, ¿no? Ese es uno de los pilares que tienen, ¿no? Y no hay hasta ahorita ese famoso algoritmo de poder predecir cuánto va a costar cierto tipo, o de poder predecir
qué acciones van a subir, qué acciones van a bajar, es ahí, ¿no? Su valor esperado es cero. A ver, vamos a ver otro ejemplo de variable aleatoria discreta en la parte de seguros, que es algo muy utilizado, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo? Por ejemplo, una compañía de seguros puede cargarte a pesos bolivianos por año, ¿no? Cuando tú vas y quieres asegurar tu auto, ¿cuánto te paga? Te cobran, ¿no? Es cierto tipo de póliza y te hacen una evaluación. Por ejemplo, ven el perfil de edad, ¿no? Tal vez, espero no suene así discriminatorio, pero esto hacen las compañías. Ven, ¿no? Ven, ven, mientras más joven eres, se asume que eres un imprudente, ¿no? Ahora, si tienes hijos, digamos, te preguntan todo ese tipo de información. Entonces, si tienes hijos, puede ser que esta persona sea más prudente, se cuide, no corra, si es, o si es persona mayor, en cambio, si es joven, no, imprudente, tal vez con tendencias al alcoholismo, o también a veces se ve el nivel educativo de una persona, ¿no? Y si a veces le ven más estudios, entonces asumen por lo general que es una persona más instruida y que corre menos riesgos. Entonces, ¿qué tenemos? Es esa compañía que promete a cambio de esa póliza de seguro, promete pagar 200,000 pesos si un vehículo asegurado sufre un accidente. La compañía evalúa al conductor y va a determinar que la probabilidad de que sufra un accidente es 0,02, cuando tendría que ser, cuánto tendría que ser la póliza que se le tiene que cobrar para que la compañía tenga una ganancia esperada positiva. O sea, si de todos los casos que se da, digamos, fuera la misma probabilidad, ¿cuánto en promedio tendría que ganar la compañía? Tendría que ser un valor positivo, ¿no? No podría perder la compañía plata. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nuestro espacio muestral es accidente y no accidente. ¿Y cuál sería nuestra variable aleatoria? Al accidente le va a asignar que si ocurre un accidente, la compañía va a cobrar o sea, va a tener la plata de la póliza, pero va a perder 200,000 pesos. Entonces, va a ser lo que cobra de la póliza menos lo que tiene que pagar, ¿no? Los prometidos 200,000 pesos. Y si no ocurre el accidente, entonces la compañía tiene su ganancia, ¿no? Lo que le cobra al cliente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya un accidente? La probabilidad de que X sea, o sea, la probabilidad de que no haya un accidente, de que la compañía cobre la póliza de seguro y no pague la indemnización, sería 1 menos 0,02, o sea, 0,98. ¿Y cuál es la probabilidad de que la compañía pierda esa plata? O sea, que reciba lo de la póliza, pero tenga que honrar su promesa de pagar por el accidente, 0,002. Entonces, ¿cuál sería la ganancia esperada? Sería A, lo que va a recibir por esa póliza por la probabilidad de que no ocurra el accidente, más lo que va a recibir esa su ganancia menos lo que tiene que pagar si el accidente ha ocurrido. Y eso es a menos 4,000 pesos. Es decir, que si la compañía quiere tener una ganancia esperada positiva, la póliza de seguros debe ser de más de 4,000 pesos bolivianos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, te puede ir y cobrar 5,000 pesos. Entonces, en promedio, la compañía de seguros está ganando, ¿no? Si de todos esos casos vas y sumas, eh, está ganando 1,000 pesos, ¿no? Por cliente. Entonces, si digamos se hace un promedio de todos esos, ahí saca su ganancia. De esa manera es que la compañía de seguros estima su ganancia con un valor esperado. Y esa parte de la probabilidad, como les digo, te hacen toda una serie de preguntas, de cuestionarios, y de perfilarte. Ese es otro tipo de problemas de clasificación que, que vamos a ver, por ejemplo, en base a edad, a nivel de ingresos, nivel de estudios, número de hijos en familia, en, en cierto tipo de...
de parámetros, una compañía de seguros puede clasificar a una persona como cliente de bajo riesgo, cliente de riesgo medio o cliente de alto riesgo, y en función de eso determina la probabilidad de un accidente y en función a eso te saca una póliza de seguro. Como les digo, si investigan las compañías de seguros a nivel mundial, por ejemplo, a personas jóvenes tienden a cobrarles más si vas a asegurar para que una persona joven conduzca el vehículo, te cobra más. Ahora, si, por ejemplo, hay pólizas estrictas, ¿no? Si aseguran a una persona mayor con una tasa baja de póliza que, por ejemplo, bueno, no tan mayor, ¿no? A una persona de los 30 para arriba, ¿no? Por ejemplo, ya de 50 para arriba también te sube la póliza de seguro porque baja, qué sé yo, tu nivel de visión, tus reflejos, ¿no? Pero si te cobra, si te cataloga como un cliente de bajo riesgo, puede que te cobre menos plata, pero te ponga una cláusula, ¿no? La póliza es solo válida para tal conductor, para, a veces para que se asegure, ¿no? A ver, si tenemos otro ejemplo, acá lo he guardado, un casino, ¿no? Un casino tiene el juego de la ruleta, el cual tiene 38 posiciones. No sé si han observado hasta en las películas, se ve, gira una ruleta y dependiendo dónde cae la pelotita, ¿no? Entonces, un jugador apuesta un peso en uno de los 38 números. Si la ruleta marca el número de la apuesta, el casino le paga 35 pesos al cliente. Caso contrario, el cliente o el jugador pierde ese peso que ha apostado. ¿Cuánto tiene de ganancia esperada positiva? O sea, aquí la pregunta es, ¿quién tiene la ganancia esperada positiva? ¿El jugador o el casino? A ver, eso lo podemos ver, ¿no? ¿Cómo sería nuestro evento o nuestro espacio muestral? ¿Cómo sería nuestro espacio muestral? A ver, o sea, tenemos cuánto, tenemos 38 posibilidades, ¿no? De 1 al 38. Ese es nuestro espacio muestral. De 1 al 38. ¿Cuál sería nuestra variable aleatoria? A ver, nuestra variable aleatoria X iría de omega a qué? A ver, para el caso del cliente, puede que nos asigne 35 pesos si ganamos o puede que perdamos un peso, ¿no? Ese sería, por ejemplo, desde el punto de vista del cliente, nuestra variable aleatoria X. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 35? A ver, ¿quién me dice cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 35 pesos? Es 1 de 38, ¿no? 1 de 38. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de -1? Es 37 sobre 38, ¿no? 37 sobre 38. Entonces, ¿cuál sería ahí mi valor esperado? A ver, ¿quién me dice cuál sería el valor esperado desde el punto de vista del cliente? ¿Cuál sería mi valor esperado? Esperado de X, ¿qué sería? O sea, puede tomar el valor de 35 por 1 entre 38 más ahí el valor de -1 por 1 entre por 37 entre 38. Este sería mi valor esperado, ¿no? ¿Y eso cuánto es? -1 por 1 entre o por 37 entre 38.
sale un valor negativo, ¿no? O sea, si una persona juega varias veces, o sea, en promedio va a perder por cada juego menos 0,005 26 pesos. O sea, en promedio, una persona en cada juego va a perder 5 centavos. Es decir, que la ganancia del casino, su valor esperado es de 5 centavos. ¿Esto qué nos muestra? Que el casino siempre gana, ¿no? El casino siempre te va a ganar. Por cada peso que apuestes, que una persona apueste, en promedio el casino se lleva 5 centavos. O sea, los casinos son negocios rentables. Esta parte del valor esperado para los casinos tiene que ser un valor positivo y para el cliente un valor negativo, porque ahí, bueno, es por la ley de los grandes números, ¿no? El promedio, o sea, en el largo plazo se tiende hacia el promedio, hacia el valor esperado. Vamos a ver eso después más a detalle. Pero miren, en promedio, como les digo, por cada peso que una persona apuesta, pierde 5 centavos. O sea, eventualmente alguien ganará, pero en el largo plazo, en números grandes, el casino es el que te gana. O sea, en todos los casinos que producen plata, las personas que van a jugar, su ganancia esperada es negativa, vas a perder plata al casino. O sea, eso de que hay suerte, bueno, es para una o dos personas, ¿no? O para cierto grupo de personas, pero para el individuo promedio que va al casino va a botar su plata, ¿sí? Eso pasa. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es variable aleatoria continua. Bueno, hasta aquí tiene alguna duda o pregunta. ¿Tienen dudas o preguntas? Hasta, ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? Ya. A ver, esta partecita más, no sé si nos va a dar tiempo. Bueno, estos dos ejercicios, bueno, esta parte de variable aleatoria continua, la vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a tratar un poquito de recuperar esa parte que has perdido, pero yo tengo otra reunión a las 9. Las siguientes clases tal vez nos podamos extender un poquito más, pero va a ser en las clases de 9 o de 7 a 9 y traten de entrar puntual. Hoy hemos esperado 10 minutos por ser la primera clase. La siguiente clase vamos a ver lo que es la variable aleatoria continua y lo que son pruebas de hipótesis, la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Esa va a ser nuestra base estadística para entrar a la parte de regresión lineal y después ver la parte de clasificación. Una vez más, si tienen dudas con la parte del inglés, bueno, creo que se cortó otra vez. No sé si se cortó. No se cortó. Ya. Eso les decía. Vamos a ver esa parte de la variable aleatoria continua y la parte de pruebas de, de hipótesis. Y por favor, lo que no entiendan, lean el libro de Sheldon Ross y pregúntenme, yo les voy a contestar, pero más o menos
si me pueden escribir a partir de las 3, 4 de la tarde, ahí sí les voy a poder contestar y si tiene problemas con la parte del inglés, podemos tratar de programar alguna hora de consulta extra, pero les digo, traten de aprender, tienen que aprender. Bueno, si no tienen preguntas, nos veremos entonces el próximo día